día de hoy vamos a meditar en uno de los salmos de la Biblia, que es un salmo considerado el diamante dentro de todos los salmos. Es un poema glorioso que fue escrito por David, y cuando uno lee este salmo, uno llega a la conclusión de que no hay letra más esperanzadora que aquella escrita en este salmo. Y en este salmo uno encuentra poesía, misericordia, aliento, esperanza y también encuentra espiritualidad. ¿Dónde está ubicado este salmo? Bueno, este salmo se encuentra después del capítulo 22. O sea que ya ustedes saben cuál es. Pero antes del capítulo 23, que es el salmo que vamos a estudiar el día de hoy, uno se da cuenta que en esos versículos no hay verdes pastos, no hay aguas de reposo, no hay bien ni misericordia que te persigan todos los días de tu vida. De hecho, el Salmo 22 empieza con estas palabras. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así justamente empieza el Salmo 22. Pero el Salmo 23 hace un cambio brusco y empieza diciendo estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es necesario ver algunas descripciones de lo que Dios habla antes del Salmo 23. Y no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí quiero resaltar algunas cosas importantes. Por ejemplo, cuando tú vas al Salmo número 2, tú notas cómo hay una sublevación de las naciones y cómo las naciones se unen y traman contra el Señor y contra su ungido. Tú llegas al Salmo 3 y vemos cómo se multiplican los adversarios y cómo ellos se levantan contra Dios. Y en el Salmo 22, el salmo que antecede, vemos que el ungido de Dios, que es un salmo mesiánico, es despreciado por el pueblo. Se burlan de él, le hacen mueca con los labios, y ahí vemos nosotros al Mesías sufriente, derramado como aguas. Lo vemos sediento, debilitado. Él está sintiendo el olor de la muerte. Y es necesario que en este Salmo 22 nosotros podamos apreciar la cruz antes de que podamos deleitarnos en los verdes pastos, en las aguas mansas y en el cuidado que tiene Dios para con sus hijos. Porque el Salmo 22 es un salmo que habla acerca de Cristo, apunta a Cristo, es un salmo mesiánico. Veamos lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El salmo empieza con estas palabras diciendo: el Señor es mi pastor. Y lo primero que debe llamarnos la atención es ese sentido de pertenencia con el que David describe a su Dios. Él dice: mi
pastor. No hay un pero, ni tampoco hay un sí condicional. No dice, es mi pastor si le obedezco. Él dice, Jehová es mi pastor. De ahí que nosotros debemos de cultivar, si tenemos ese sentido de pertenencia, si tú sabes que Él es tuyo y que tú eres de Él, todo cristiano debería de cultivar ese sentido de pertenencia, ese sentido de dependencia y profundizarlo más. Es como cuando alguien tiene una amistad y tiene conversaciones profundas, serias e íntimas. Y llega a conocer a su amigo, a su amiga, cada día más. Bueno, aquí en este pasaje tampoco dice el Señor es el pastor del mundo en general. Pero lo cierto es que sea cual sea la posición del creyente, el Señor es su pastor. Y por ser el pastor de los creyentes, por eso que Él los cuida, por eso que Él los vigila y por eso que Él hasta este tiempo, Él te ha guardado. Yo pienso que Satanás te va a traer suavemente para que te deleites en el pecado, pero al final destruye. Y muchas veces la palabra que Cristo nos da parece una palabra dura, a veces nos ofende, nos hace sonrojar, nos hace sentir incómodos, a veces hasta nos hiere, diría yo. Pero cuando el hombre entra al rebaño de su Señor, uno llega a experimentar lo bueno y lo dulce que es Jesucristo. Y la dulzura del Maestro nos abruma porque Él es dulce aún con el más vil de los pecadores, aún con el más duro. Yo diría que aún a los rebeldes, aún a los perversos y malvados, la dulzura del Señor nos abruma, nos confunde. Ahí está una mujer que está lista para ser apedreada. Una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. El pueblo la iba a apedrear. Y el Señor confronta a toda esa turba de gente que estaban ahí alrededor de ella. Una mujer sola, indefensa y perdida en su pecado, que merecía la muerte. Y el Señor termina diciéndole, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se habían ido ya. Y el Señor dice, ¿ninguno te condenó? Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa dulzura y ese amor de Él nos turba. Hay una ciudad entera, una ciudad de pecadores, una ciudad donde iba a caer la ira de Dios. Dios la iba a destruir, Nínive. Dios envía a su profeta allá para advertirles que las va a destruir. Y cuando Él va con el mensaje, ellos oyen atentos. ¿Y sabes qué pasa? Se arrepienten. ¿Y qué crees que hizo el Señor? Lo que pensaba hacer en ellos, da para atrás y muestra misericordia y perdona esa ciudad y no la destruye. La bondad, la ternura, el amor de Dios es muchas veces incomprensible. Y ahí está un hombre que ha sido despreciado por la sociedad, uno que se había enriquecido
a causa o a costillas de sus paisanos. Un hombre que era considerado un ladrón. Dice la Biblia que Jesús entra a la casa de este hombre que no tenía amigos. Y en la casa le dice a este ladrón llamado Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu hogar. Tal vez yo lo hubiera condenado, también hubiera apedreado a esa mujer y probablemente hubiera dado mi voto a favor de la destrucción de esa ciudad. Pero Dios no. Dios muestra misericordia. Qué tristeza cuando la gente oye de ese Dios bueno y continúa con sus corazones duros. Se conforman solamente con asistir y oír. Y no pasa nada. Y siguen en su mismo pecado. Qué tristeza cuando la gente rechaza al Salvador, cuando desprecian a mi buen pastor. David era un pastor de ovejas y es el que escribe este salmo. Él cuidaba a sus ovejas, estaba dispuesto a dar su vida por ellas. Pero ahora él está colocándose en el lugar de oveja y ve a su Dios como su pastor. Y él parece de alguna manera recordar las diferentes clases de ovejas que tenía. Las ovejas de su redil cuando él era pastor, cuando él las cuidaba. Y parece ser que algunas ovejas del rebaño siempre se mantienen muy cerca del pastor. Le siguen sin dudarlo. Han aprendido a escucharlo. Pero hay otras que se conducen o que van por su cuenta, de un lado a otro. Hay otras que parecen estancarse cuando deben de avanzar. Y a veces, por supuesto, el pastor de las ovejas, para el bien de sus almas, los regaña o les echa una o dos piedras por amor de sus almas. Hay toda clase de oveja en el redil del Señor. También hay ovejas que siempre están alegres, que siempre están llenas de gozo, satisfechas, que cuando el Señor las llama, fulano, fulana, responden por su nombre y responden alegremente. De alguna manera como que parecen ser sus predilectas. Siempre están disponibles para Él y en su gran bondad Él las favorece. También hay otras ovejas, creo yo, que parecen ir detrás de sus propios placeres o de sus propios intereses egoístas. Son los que corren como de arbusto en arbusto buscando variedad de pasto. No están conformes con el pasto que se les ha brindado o que se les da. Y solamente como están tan ocupadas buscando de aquí para allá, de vez en cuando levantan la cabeza para ver dónde está el pastor o dónde está su pastor. Están interesados en sus placeres, en el pasto. Y solo cuando se alejan demasiado y se ven perdidos o perdidas, es que vuelven al rebaño y al pastor de las ovejas. Pero también hay otras ovejas que dentro del redil del Señor suelen estar inquietas, descontentas. Son las que saltan a los campos cercanos,
se encaraman en los arbustos inclinados, cercanos, luego trepan allí y de pronto caen. Caen tan pesadamente que estas ovejas suelen ser una preocupación constante para el pastor. Pero el Señor dice en su palabra, David escribiendo, el Señor es mi pastor, y luego añade, nada me faltará. Qué palabras tan preciosas, nada. Podemos tener carencia de cualquier cosa en la que yo crea que es indispensable. Pero ocurre que cuando el Señor es mi pastor, Él suple todas mis necesidades, todo lo que yo necesito, no lo que pido, lo que necesito, y Él sabe lo que necesito, y Él me concede aquello. También a veces el buen pastor, por el bien de nuestras almas, sabe que hay algunas cosas que nos están haciendo daño. Así que Él permite a veces ciertas cosas que nos pasen en nuestra vida y nos quita aquellas cosas a las que estamos aferrados. A veces la salud, a veces la economía, pero no lo hace por maldad, lo hace por el bien de nuestras almas, lo hace tal vez porque la mirada del creyente ya no está en el pastor, ya no está hacia arriba, está solamente a los lados y al frente. Cuando el Señor dice, nada me faltará, yo creo que se está refiriendo a dos cosas importantes. En primer lugar, que no nos faltarán cosas temporales, o sea, cosas de esta vida. Dice Mateo 6:26, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Lo que Dios está diciendo aquí es, si yo alimento a las aves, también te voy a alimentar a ti. Así que como no nos faltarán cosas temporales, tampoco nos van a faltar cosas espirituales. ¿Cómo puede ser Dios que salve a alguien y no lo ayude en este caminar, a transitar en este mundo y fortalezca nuestra alma, fortalezca nuestro ser? Cuando el hombre tiene a Cristo como su pastor, no hay ninguna necesidad espiritual. En Él lo tenemos todo. Su gracia es suficiente. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo expresa diciendo lo siguiente: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ahí está un hombre culto, preparado, políglota, un maestro de la ley, que antes era un fariseo, pero ahora tiene a Cristo. Y tenía algún defecto él en su vida. Y había orado al Señor en varias ocasiones que le quite aquello que le causaba molestia. Y como este hombre tenía a Cristo, es Cristo mismo quien le dice, bástate mi gracia. Nada más. Lo único que necesita el Hijo de Dios es la gracia de Cristo. El resto es paja, es heno y polvo. El hombre piadoso, en otras palabras, no carece de nada, no le hace falta nada.
Ahora, esto no es evangelio de la prosperidad. Pero cuando el Señor es tu porción en esta vida, tendrás todo lo necesario para honrar su nombre, para glorificarlo y para adorarlo. No necesitas nada más. Por eso cuando llegamos al culto, así un día como hoy, venimos con la disposición, con el deseo de cantar al Señor, de decirle gracias, de elevar nuestras oraciones y que Él las oiga. Ahora, ¿cómo podemos carecer de lo necesario si el cristiano está unido a Él? ¿Cómo? Cuando estamos unidos a Él, o como estamos unidos a Él, va a ser difícil, muy difícil que tengamos alguna carencia. Porque las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, también son nuestras. La vida eterna es nuestra con la promesa de que todo nos va a ser añadido. Con Él, en otras palabras, nada nos puede ser negado. Por eso dice el texto del versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Evangelio de Juan expresa 6 características de las ovejas de Cristo. Tú vas a Juan capítulo 10 y ahí tú ves las características de aquellos que son las ovejas de Cristo. Y describe allí como a las personas que conocen a su pastor, que conocen su voz, que le oyen cuando les llama por su nombre. Son ovejas que aman al pastor, que confían en él. Y son ovejas que también le siguen. Dice Juan 10, del 1 al 5, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En tercer lugar, el versículo número 2 nos dice lo siguiente. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Yo pienso que esta vida es una vida muy agitada en la que todos tenemos. Todo gira, todo pasa, todo corre. Andamos a veces como enloquecidos de aquí para allá, en muchos activismos. Y llega un momento en que necesitamos descansar. Necesitamos detenernos. Necesitamos reflexionar. Necesitamos meditar y pensar. Tú ves ahí en la Biblia a 2 hermanas, Marta y María, están en una casa, ambas bajo el mismo techo. Y ese es el claro ejemplo de una que está ajetreada, corriendo de aquí para allá, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro. Y así somos muchas veces nosotros. Como Marta. Pero ahí está María, que reflexiona, que medita, que está lista para escuchar al Señor. Y el Señor se da cuenta de la actitud de ambas y le llama la atención a Marta. María había escogido la mejor parte. ¿Sabes qué quería ella? Estar quieta.
estar tranquila. Ahí estaba el Señor. Ella se sentó a los pies a oír de Él. Y la otra siendo, así somos a veces, puro activismo. Pero no siempre la vida es trabajo. Debe haber un tiempo en nuestras vidas cada día en el que debemos detenernos y reflexionar y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué nos ofrece el Señor para esta vida agitada y cansada? Verdes pastos. Eso nos ofrece el Señor. Pero ¿cuáles son esos verdes pastos? ¿Qué son esos verdes pastos? Bueno, yo pienso que estos verdes pastos son las sagradas escrituras. Siempre verdes, siempre nutritivos, siempre jugosos. Siempre es una palabra que trae consuelo, esperanza, consejo útil. Y tú puedes ir ahí cuantas veces tú quieras, que nunca se va a agotar. Cuando quieras puedes ir a la palabra de Él. De hecho, el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice el Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra. Y el Salmo 19:7 y 8 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Pero ocurre que este mundo, las escuelas, los colegios, los gobiernos, los hogares, los matrimonios, han dejado de lado la palabra de Dios. Por eso tenemos hijos rebeldes. Por eso tenemos hijos contumaces. Por eso tenemos matrimonios infieles. Porque han dejado de lado la palabra del Señor. Dijo el mismo Señor Jesucristo en esa oración intercesora, en Juan 17:17, dijo Él: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pero también, así como la vida cristiana debe ser un momento de reflexión, de reposo y de meditación, yo creo que también la vida cristiana es vigorosa, que consiste en actividades de gracia. No todo es actividad, tampoco todo es reflexión. Debe de haber una consistencia, algún tipo de balance. Están los que solamente actúan y no meditan y no reflexionan. Están por el otro lado solamente aquellos teólogos que leen y leen demasiado y no sirven, no trabajan, no ayudan, no apoyan. Y los dos extremos son malos. Pero yo creo que también la vida cristiana es una vida de vigor, de acción. También limpiamos, también visitamos, también evangelizamos, también predicamos, también servimos, es decir, que también obramos. En este peregrinar de la vida cristiana es cuando entra la palabra del Señor y nos dice: junto a aguas de reposo me conduce. ¿Cuáles son entonces estas aguas de reposo? Para muchos esas aguas de reposo no son otra cosa más que la influencia grata de su Santo Espíritu. Y su Espíritu es que nos ayuda en estas actividades, en cosas que tenemos que hacer. Y es como un agua que llega a nosotros, no solo para calmar nuestra sed, sino también para refrescarnos, para limpiarnos y para fertilizarnos. Querido hermano, y aún a los amigos, el pasto
que el Señor ofrece, ese verde pasto, que es su palabra, no se ha agotado. Desde los tiempos de Adán sigue un pasto verde. Esa agua tampoco se ha secado. Son aguas profundas, es un río ancho, donde aquel que quiera ir y beber, allí va a encontrar cómo calmar su sed. En cuarto lugar, dice el versículo 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Cuando el alma está herida, cuando el alma está enferma, debilitada, cuando el alma está dolida, ¿sabes lo que hace el Señor? Él la restaura. Él es experto en restaurar las almas. Cuando el alma está débil, Él la fortalece. Y cuando el alma peca, Él está listo para perdonar y santificar. Yo creo que los pastores no podríamos hacer ese trabajo por nosotros mismos si no lo hace Él. Su palabra sin su espíritu es letra muerta. Por lo tanto, debe hacerlo Él. Debe restaurar Él. Y Él está dispuesto para hacerlo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Escritura, Él restaura mi alma. Y Él restaura el alma de la muerte a la vida. Si está tu alma angustiada, si está tu alma dolida, si está tu alma afectada, bueno, aprende a esperar en Él y aprende a confiar en Él. No tardará. Dile al Señor, restáurame, pastor de mi alma, ayúdame. Y Él siempre va a estar listo, porque su brazo no se ha cortado para salvar. Y qué bien, yo me pregunto, encontraría el alma cargada de pecados en pastos verdes y delicados. O qué bien encontrarían los espíritus turbados o turbulentos en aguas de reposo. Bueno, es importante que sepas que antes que el buen pastor pueda guiarnos, antes que el pastor pueda conducirnos, es necesario primero que el alma sea restaurada. No es al revés. A veces queremos que Dios nos guíe, pero tenemos el alma podrida de pecados. Queremos que Él nos conduzca, que Él nos muestre. Pero dice el texto que hemos leído, Él restaura mi alma primero y luego dice, me guía por senderos de justicia. Hay un orden allí. Y primero Él trabaja con nuestro ser, con nuestra intimidad, con nuestras almas. Por eso dice así. Es decir, primero te restaura y luego nos guía. Y una vez que Él nos restaura, una vez que Él nos guía, nos hace transitar por caminos que hoy en día es casi imposible transitar, porque son caminos imposibles de hallarlos. Y cuando uno los halla, estos caminos son tan estrechos, tan tortuosos, tan peligrosos, que es fácil resbalarse, es fácil caerse. ¿Sabes cómo Dios llama a estos caminos o a estos senderos? Senderos de justicia. Primero restaura el alma y después nos guía por senderos de justicia. Y Él te guía por dichos senderos por amor a Él mismo, para su gloria, por amor a su propio nombre.
Llegamos al versículo número 4, en quinto lugar, y dice este texto: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este pasaje ha sido utilizado por muchos hermanos que han estado en la antesala de la muerte, que están a punto de morir, a punto de salir de este mundo. Pero cuando esos hermanos están por pasar a la presencia del Señor, generalmente tú ves gente que está quieta, que está tranquila, que está confiada. No van deprisa, no corren, no apresuran el paso. Van por lo general con un paso firme y confiado, sin detenerse. No están aferrados a esta vida. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano sabe para dónde va. El que no tiene a Dios se aferra a esta vida, no quiere morir, le aterra morir. Y por lo general todo ser humano tiene terror a lo desconocido. El creyente sabe para dónde va. Y dice el texto: aunque pase. Aunque pase. Es decir, que ellos no están confusos, no están tampoco avergonzados. Y date cuenta que no es caminando, andando o pasando en el valle, sino pasando por el valle. Es muy diferente. Dice el texto: aunque pase por el valle de sombra de muerte. Ahora, la muerte es realmente un largo túnel que nos lleva a la inmortalidad. En realidad, no morimos, sino que dormimos. ¿Para qué? Para despertar en gloria. Por lo tanto, querido hermano, nosotros sabemos que la muerte no es el fin. La muerte no es nuestra casa, es más bien la puerta para entrar a la casa donde vamos a habitar con el Señor. Pero la muerte es conocida también como el valle de la muerte. En los escritos del Antiguo Testamento se la conoce así, el valle de muerte. Pero aquí el creyente, aquí David describe que el creyente está pasando por el valle de sombra de muerte. No por el valle de muerte, sino por el valle de sombra de muerte. ¿Y por qué sería sombra de muerte? Bueno, porque la muerte en sí ya fue eliminada, fue derrotada. Fue destruida por Jesús cuando Jesús resucitó. Él venció la muerte. Y el cristiano camina por un valle de sombra de muerte. De la muerte, lo único que queda es su sombra. Una sombra no es otra cosa más que la proyección de la luz. Hay luz en alguna parte, en algún lugar, y cuando hay una luz se proyecta una sombra. Bueno, la muerte lo que proyecta es una sombra, y es por allí donde pasa el cristiano, por un valle de sombra de muerte. Y nadie, yo creo que aquí en esta sala debería tenerle miedo a las sombras. Porque la sombra de un perro no te muerde. Es el perro el que te muerde, no la sombra de un perro. La sombra de una espada no te mata. Es la espada la que te mata, no la sombra.
Por lo tanto, la sombra de la muerte no puede destruirnos. Y el cristiano no está pasando por el valle de la muerte, sino por el valle de sombra de muerte. Cuando la abeja clava su aguijón en el cuerpo de alguien, ya no tiene cómo más hacerle daño a otra persona. Porque las abejas tienen un aguijón y cuando pica, deja el aguijón clavado allí. ¿Sabes que la muerte tenía un aguijón? ¿Y sabes dónde clavó ese aguijón? En Jesús. Ahí quedó bien clavado el aguijón. Por eso que un día podremos exclamar, como lo hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Lo exclamaremos así porque el aguijón de la muerte quedó en la humanidad de Cristo. Ahora, este cristiano que vemos aquí en el capítulo 23 del libro de los Salmos, no es alguien que ha sido vacunado para no tener males. No es alguien que es inmune a las adversidades de esta vida. Podemos sufrir y podemos enfrentar ciertos males. Pero el creyente conoce bien a su pastor. Y él sabe que él venció la muerte. Y porque su pastor venció la muerte, no tiene temor. Pero también sabe que su pastor está con él. Por eso que este texto termina diciendo, tú estás conmigo. El salmista, yo creo que estaba tan curado del temor. Y en realidad los peores males de la vida son los que no existen, son los que muchas veces están solamente en nuestra imaginación. Temor al mañana, al futuro, al trabajo, a muchas cosas, tantos temores. Pero si nosotros tuviéramos tribulaciones reales, estas no serían más que una décima parte de nuestras aflicciones presentes. Sentimos a veces 1000 muertes al temer una. Y el salmista estaba curado de la enfermedad del temor. Pero recuerda, querido hermano, que la muerte para el cristiano es la puerta que nos lleva de regreso a casa. Es una guía que nos conduce no a la mortalidad, sino a la inmortalidad. No a la aflicción y el dolor, sino al gozo y al placer. Y eso será así para siempre. En los tiempos del emperador Nerón de Roma, los cristianos eran ofrecidos públicamente en el Coliseo romano como carne para las fieras salvajes. Pero ¿sabes cómo estos creyentes enfrentaron a las fieras? Sin temor y con gozo. A veces eran familias completas, con sus esposas y sus hijos, que eran puestos en el Coliseo como alimento para los leones y bestias. Y no era una resignación de ellos, era confianza, porque habían aprendido a caminar con Dios. Yo pienso, hermanos, que el morir en verdad no es pérdida, el morir es ganancia. El morir, como dijo el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Pablo quería estar en la presencia del Señor, pero como tenía tanto por hacer por la iglesia, él no sabía si estar, pero él dijo, el morir es ganancia. Dice la Escritura en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. El célebre pastor Martin Lloyd-Jones, cuando estaba en su lecho de muerte, él tuvo que decir a los hermanos: hermanos, ya no oren por mí, que quiero estar con mi Señor. En sexto lugar, versículo número 4, dice, la parte B dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú sabes lo que es una vara, ¿no? La vara era un garrote, así de sencillo. Y con ella el Todopoderoso ahuyenta a cualquier enemigo y utiliza su cayado para evitar que su criatura pierda el camino. Su vara y su cayado. La vara y el cayado realmente son instrumentos diferentes. El primero, la vara, se utilizaba como un instrumento para la defensa. Pero el segundo, el cayado, que era como una especie de bastón, era para sostener a las ovejas y a veces para conducirlas, a veces con disciplina. Pero Dios sabe usar los instrumentos necesarios para dar seguridad a sus ovejas. Y aun cuando los usa para disciplinarnos y enderezarnos, siempre va a ser para nuestro bien y para alentarnos. El versículo 5 dice lo siguiente, dice la Escritura: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Bueno, yo creo que el buen hombre siempre tiene enemigos. No es posible que tú seas como tu Señor y no tengas enemigos. Si eres amigo de Dios, vas a ser enemigo del mundo. Y siempre van a salir enemigos del cristiano. Mira, cuando un soldado se halla en la presencia de sus enemigos, siempre se apresura a comer algo rápidamente y se dirige luego a la batalla. Eso parece ser algo así como turbulento, pero para el amigo de Dios, para el hombre piadoso, la situación es diferente. Dice: tú preparas mesa delante de mí. Tal como el siervo para un banquete, ¿qué es lo que hace para atender a su señor? Pone la mesa, pone la vajilla, pone el mantel, pone los adornos. Y cada vez que hace eso un siervo, alguien que atiende la casa, lo hace en un ambiente de quietud y de paz, sin apuro. No hay desorden, no hay confusión. Y tú debes saber que el enemigo está a la puerta, el enemigo está al acecho. Y con todo lo que vemos a nuestro derredor, el Señor se encarga de preparar la mesa. Y el cristiano se sienta como si todo estuviera en perfecta paz. Así como vemos este texto: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En otras palabras, no importa cómo esté el mundo, Él te va a atender en un ambiente de paz. Y el Señor provee paz a su pueblo, aún en medio de las peores circunstancias y de las peores tribulaciones. El mismo texto nos dice: has ungido mi cabeza con aceite. Y bueno, un sacerdote sin aceite era realmente como alguien que carecía del elemento principal para su oficio. El aceite de oliva se menciona numerosas veces en la Biblia, simbolizando siempre alegría, salud y bendición. El aceite se usaba para ungir a sacerdotes, a reyes y a profetas. Simbolizaba algo así como elección y consagración divina de ciertas personas con propósitos específicos para servir al Señor.
Por ejemplo, cuando tú vas al libro de Éxodo, tú te das cuenta ahí cómo el Señor hace cuenta del aceite. Dice la Escritura en Éxodo 30, 22 al 25 y el 30, dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: toma también de las especias finas, más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, 5.7 kilos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y 3.7 litros de aceite de oliva. Y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción, y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y el mismo pasaje termina diciendo: mi copa está rebosando. No bastaba que la copa estuviera llena, sino que tenía más. Había una copa que estaba rebosando. Mira, querido hermano y amigo, una persona puede ser muy rica, pero si está descontenta o descontento, su copa no puede rebosar. Es como si su copa estuviera rajada y por allí filtra el contenido. El que está contento transforma en oro todo lo que toca. No hablando literalmente, simbólicamente. Por eso yo creo que dichoso el que ha encontrado en esta vida contentamiento en su Señor y está contento con lo que tiene, con lo que es, con lo que Dios le ha dado. Y digo esto porque hay muchos que Dios los ha bendecido y se siguen quejando. El que tiene contentamiento no tiene solo plenitud de abundancia, sino que tiene sobreabundancia. Y aquellos que tienen esta gracia, es decir, la gracia del contentamiento, deben compartir de su copa en los vasos vacíos de hermanos descontentos. Porque siempre hay hermanos y hermanas que están descontentos. Pero yo creo que también la iglesia tiene hermanos que han aprendido a disfrutar de ese contentamiento. Y están contentos con lo que Dios les ha dado. No se están quejando, no están malhumorados, siempre están alegres. Dice en Lucas 6:38, den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Y el último versículo está en el versículo número 6 del Salmo 23, donde dice lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cómo es posible que el bien y la misericordia persigan a alguien todos los días de su vida? ¿Qué hizo esa persona? ¿Cómo fue que se ganó ese favor? ¿Es alguien especial que el bien y la misericordia van detrás de esa persona? ¿Qué hizo? No. Es que si vemos a la persona, estamos viendo mal. Porque no se trata de él, se trata de él, del Señor. El bien y la misericordia nos persiguen a causa de Él, a causa de lo que Él es, a causa de su bondad, a causa de su amor, a causa de su misericordia, no a causa nuestra. No lo merecemos, ciertamente. El asunto es que no es a causa de nosotros, sino a causa de la naturaleza de Dios, su bondad sin fin, su amor sin fin,
su misericordia sin fin. Por eso dijo el salmista en el versículo 7 del capítulo 27, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. El mismo Salmo, el versículo 10 dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Y el Salmo 145, 9 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Cuando el bien y la misericordia nos persiguen, no es a causa nuestra, no es a causa de lo que somos, sino a causa de lo que Él es. Y el versículo final dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Quiero hacerle una pregunta a la audiencia. ¿Es posible que un incrédulo, que un impío, que alguien que está lejos de Dios, que no ama a Dios, entre a este salón y ore con nosotros? Es posible. Siempre han habido y siempre lo habrán. Pero el sacerdote de Dios está siempre ante el trono de la gracia pidiendo más de la gracia de Dios. El sacerdote de Dios no tiene que venir a la iglesia y sentarse aquí para orar con nosotros. Él está en el trabajo, Él está en casa, Él está con su familia, Él está de viaje y Él está ante el trono de la gracia de Dios. Este es un lugar donde, qué bueno que el Señor nos reúne, nos congrega para adorar su nombre. Pero ¿qué pasa después de que tú atravieses esa puerta? ¿Sales en la presencia de Dios? El sacerdote de Dios está consciente y está siempre delante del Señor. Siempre. Termino con este pasaje que está en el Salmo 27, del 4 al 6. Y mira lo que dice David, estando consciente de que él siempre estaba delante del Señor, ante su trono. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Yo oro al Señor que tú puedas decir siempre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero que no sea una expresión solamente de los labios hacia afuera, sino que cuando tú lo expreses porque tú conoces a tu pastor. Tú lo expresas porque no estás lejos de tu pastor, sino porque estás cerca de él. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Vamos a orar en esta hora y dar gracias al Señor.